Bueno, buenos días, presidente. Saludo a todas y todos los senadores. Un abrazo fraternal al compañero Hugo. Eh, no, en honor a la brevedad, no voy a ahondar las palabras que claramente fueron vertidas por el señor ministro de Trabajo y por el compañero Hugo Yasky, palabras que comparto totalmente y posición que comparto totalmente. Pero quiero hacer algunas referencias porque mucho se debate entre la promoción o no promoción del empleo. Tenemos que ver lo que pasa en el mundo. En el mundo lo que hay es un camino hacia la precarización laboral de todos los que ejercen el teletrabajo, ¿no? Digamos, esa es parte de la mirada que tenemos todos, porque no hay una promoción específica de este tipo de empleo. Lo que hay es una transferencia de trabajadores presenciales en un lugar físico determinado de las empresas al seno de sus hogares, al seno de la familia, o como dijo el senador Cobos, que lo pueden realizar mientras viajan en el ferrocarril. Pero esta es una transferencia y no es una promoción. Partamos de esa base. Digamos, nosotros podemos seguir trabajando con el exterior a partir de todo lo que es el desarrollo del conocimiento informático, digital, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que hacer es poner normas que no nos generen ese dumping social que un poco lo planteó el señor ministro, que genera esa incompatibilidad de tener trabajadores sin derechos que compiten en una globalización que es cavernícola, ¿no? En los sentidos de cómo afecta a esa competencia hacia abajo de los derechos laborales, ¿no? Que me parece que Argentina, ni por historia, ni por presente, ni por futuro, debe caer en esas circunstancias. Entonces, me parece que lo que tenemos primero que ver es decir, estamos generando una norma para no caer en lo que en muchos lugares del mundo sucede, que hay una transferencia de trabajadores, no solo presenciales, sino que están involucrados e incorporados a una legislación, a la precarización del sálvese quien pueda, vertida desde, desde virtiendo este trabajo desde su casa o desde otro ámbito fuera de el normado adentro de una empresa. Y esto lo digo porque tenemos que partir de esa base, digamos, qué es lo que enfocamos cuando pretendemos que existe una norma. Es verdad que hoy la pandemia provocó y atomizó muchísimo a los trabajadores en este sentido, ¿no? Digamos, se multiplicaron producto que fue la salida para el funcionamiento de algunas actividades y fue la salida para que las empresas sigan funcionando y los trabajadores sigan adentro de esas empresas. Ahora, hay temas que venían de antes, esta era una modalidad que se trabajaba de antes, y creo que lo que tenemos que encontrar, y me parece que esto, el proyecto de ley que trató diputados, lo ha encontrado de alguna manera, ¿no? Es poner bases y principios de regulación que después tengan la posibilidad de ser articulados en la totalidad de los convenios colectivos de trabajo, que acá quiero también hacer la aclaración, que no sé si la hizo Hugo o la hizo el ministro, pero todos los trabajadores están adentro de un convenio en términos de sindicalización.
lo que es optativo es la afiliación o no a la organización sindical. Y en este sentido, es que acompañamos el proceso que se dio en la Cámara de Diputados y lo acompañamos por varias razones. Primero porque generaba un consenso inédito. Yo no sé si hay en la historia de nuestro país muchos casos, algunos seguramente debe haber, muchos casos donde se generó un consenso prácticamente universal en la Cámara de Diputados para acompañar un proyecto. Más allá de que pueden existir matices como la que hemos conversado con algún senador presente y especialista en esto, pero ese fue el fundamento que nos llevó a acompañar. Porque hay un dato que recién lo acaba de decir Hugo, nosotros siempre vivimos en la disputa de las utilidades que generan las actividades o las empresas. ¿No? Nosotros tenemos esa gimnasia de debatir y encontrar el punto de equilibrio. A veces es el deseado y otras veces es el posible. Y me parece que este paso que se da con este proyecto tiene que ver mucho con eso y tiene que ver también con la posibilidad de que esos trabajadores no queden con una regulación, pero que a posteriori queden a la buena de Dios, sino que se los vincula a una actividad, porque bien claro lo dice el proyecto, es una modalidad laboral que se adosa a las actividades que se desarrollan y que a su vez esas actividades concretan, ¿no?, la superación de la ley, que es la armonización y la adecuación a la propia actividad por la vía de los convenios colectivos de trabajo. Creo que este es un paso que aporta garantías y derechos primarios, ¿no? Y que son los que tenemos que establecer, que son los que tenemos que establecer. Yo creo que hay una ofensiva muy grande de quienes tienen otra mirada y una mirada muy diferente, porque nos hablan de promover empleo, pero nos dicen que la articulación tiene que ser convencional por empresa o por individuo. Si hay articulación individual, no hay posibilidades de equilibrio. La ley laboral lo que hace es achicar, ¿no?, las asimetrías que tiene el que tiene todo resuelto, que es el capital, ¿no?, que lo ejerce a partir de una empresa, de una industria, de un servicio o de lo que fuera, y el que no tiene nada, solamente su capacidad intelectual y su capacidad física para ir en busca de su sustento. Entonces, esta asimetría siempre la regula, ¿no?, la normativa laboral, que por eso es tutelar y por eso es colectiva en nuestro país y en la mayoría de los países que tienen una calidad de vida y un estándar de vida, ¿no?, socialmente aceptado, ¿no?, que tienen esta capacidad de reducir las asimetrías. Asimetrías que es verdad que algunos se llevan trabajo, pero es verdad que estas asimetrías en esos lugares son terribles. Y por eso tenemos lugares como Bangladesh, tenemos lugares como otras latitudes del mundo que se llevan mucha mano de obra, porque también los condicionantes para la producción o para determinados trabajos son muy deteriorados en términos de calidad humana, ¿no? Así que, digamos, esto es lo que tenemos que ver, lo que tenemos que ver. Pero lo que, digamos, tengamos en claro principios. Acá lo que vamos a regular son trabajadores que quizás migraron a su hogar en estos días, quizás que venían de antes,
pero no estamos generando una avalancha de pedidos de que todo el mundo quiere ir a trabajar a su casa. Y yo le voy a pedir, más allá de las encuestas que hacen, que la representación de los trabajadores se la dejen a las organizaciones sindicales, respetando las encuestas, respetando todas las opiniones. Pero si no, invertimos los roles que la sociedad tiene que tener, que son instituciones de índole, de representatividad social, que son los sindicatos que representan a los trabajadores. Quiero dejar una salvedad también con respecto a algo que planteó el senador Bullrich con respecto a las plataformas. Esto tiene un criterio también que tiene que ver con que esta mirada digital se mete adentro de mi casa. Entonces, yo necesariamente tengo que tener una plataforma, primero que la conozca y segundo que esté avalada y auditada, ¿no? ¿Por qué? Porque se meten en la intimidad de mi familia, se meten en la intimidad de mi hogar, ¿no? Con audios, con cámaras o con otras cosas, porque yo puedo dejar de hacer mi trabajo en la computadora y ponerme a ver cuestiones propias de índole personales. Entonces, me parece que esto también es un tema que no hay que dejarlo de lado y hay que tenerlo. Y otro tema que yo quiero resaltar, el presidente de la comisión enumeró una cantidad de proyectos que tienen origen en Senado. Como nosotros planteamos, y así lo dice el proyecto de diputados también, que habla de una exhibición del pago del impuesto a las ganancias, tengamos cuidado que todas las cuestiones impositivas solo pueden partir de la Cámara de Diputados, ¿no? Y no, y no de la Cámara de Senadores, ¿no? Así que también tengamos eso en la mirada. Por eso hemos acompañado esto. Creo que también tendríamos que ver de tener una mirada para que esto sea ley, teniendo la precaución que la revisión en diputados de reformas que haga el Senado no nos dejen sin ley, porque este es un tema que mientras era una cuestión secundaria, algunas organizaciones sindicales fueron viendo cómo lo iban regulando. Hoy eso pasó a todas las actividades habidas y por haber en nuestro país y seguramente en muchos lugares del mundo. Entonces, tengamos la precaución de tener ley, seguramente tanto los diputados y los senadores sabrán cuál es la mejor ley, para eso tienen la potestad del pueblo, pero pensemos en estos momentos que con mucha prudencia, lo digo, que no corramos el riesgo de postergar estas posibilidades y estos debates que después nos generarían complicaciones para volver a tenernos, ¿no? Así que no me quiero extender más y si hay preguntas, estamos a disposición para responderlas. Gracias, presidente. Muchas gracias.